y vamos con el Excel. Si quieren también, bueno, también abran un archivo de Excel para ver un poquito más adelante cómo vamos a trabajar con las normalizaciones, ¿no? Entender pues algunas bases necesarias para ver cómo hacer la normalización en la primera y segunda y tercera, ¿no? Vamos a ver qué es un dato, qué es una llave primaria, qué es una llave externa, o algunos llaman o los llaman foráneas, y qué es una clave, esto se le llama compuesta, ¿ok? Otros le llaman unique en inglés, otros le llaman también como primary, pero lo llaman seriadas. Y pues bueno, para entender pues la normalización, ¿ok? Vale. Las bases de datos, así literalmente, voy aquí a explicar qué es un dato. Pues un dato en sí, como tal, es una variable. Literalmente es una variable. Este, un dato aparte de que es una variable, también puede ser que debe ser, es único. O también puede ser múltiple. ¿Qué se basa? Que también se puede basar, eh, se puede basar en una serie de restricciones, ¿no? Eso es un dato para una base de datos, ¿ok? Es una serialización más bien. Es una serialización de variables, o más bien, así, sí, de variables que tú vas a elegir. En las bases de datos nosotros manejamos varchar, manejamos un int, manejamos float y podemos hacer objetos. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Estás proyectando? Ay, perdón, perdón. Qué bueno que me dices. No. Ok, ya. Sí, ya. Ok, ahí está. Muy bueno. Un dato para la base de datos es una variable, es un valor único múltiple y es una serialización de objetos. O más bien también, sí es una serialización de objetos. ¿Por qué serialización de objetos? Porque acuérdense que la computadora no puede interpretar bien, literalmente, pues que es una cadena, que es un char y que es un valor numérico. Literalmente entiende nada más el binario. Por lo tanto, para la computadora sería una serialización de objetos. Y también debe ser atómico. Esto se hace una restricción. ¿Qué es atómico? Es lo que vamos. Bueno, ¿qué es la atomicidad? Y pues bueno, la atomicidad lo que nos va a ayudar a entender también a interpretar en las bases de datos es que la atomicidad permite que nuestro conjunto de valores no sean repetidos ni duplicados, ¿ok? Es un conjunto de valores.
Literalmente, esto es la atomicidad. ¿Y por qué menciono la atomicidad como tal? Pues bueno, la atomicidad en las bases de datos es importante porque nosotros, para todo base de datos y siempre que nos vamos a ver programación en este tipo de estilos, van a ser objetos. Así los van a manejar. Las bases de datos, cuando alguien está más profundizado a buscar este tipo, a hacer rebúsqueda de este tipo de estructuras de datos. ¿Ok? Si se dan cuenta, pues ya estamos como que relacionando un tema sobre otro tema que hemos visto anteriormente en otras sesiones, ¿no? Y pues bueno, la atomicidad es un conjunto de valores, como le hemos dicho, no se deben de repetir en una base de datos. ¿Por qué? Pues provocan lentitud. Eso es lo que nos va a permitir la atomicidad, evitar provocar búsquedas lentas o repetidas, porque para las bases de datos es una pérdida de tiempo. Aunque no se muestra mucho en su ejecución, ya con el paso del tiempo, cuando se va actualizando el software, o cuando ya tengas más conjuntos, se va a volver un poquito más lento por este tipo de cosas, ¿no? Uno de los más comunes es repetir las cadenas, ¿ok? Cadenas, por ejemplo, tienes un nombre llamado Funalito, o más bien sí, Funalito, uno que es con minúscula y otra con mayúscula y otro está iniciando nada más con su capital y y así sucesivamente, ¿no? Se va repitiendo pues estos conjuntos de datos, se van repitiendo y pues obviamente es importante ver cómo separar o cómo limpiar estos datos, ¿no? También, también en los valores numéricos suelen también suceder. Estos datos van a ser van a ser repetidos varias veces ya a la hora de, pues digamos, de relacionar la cantidad de un monto, que uno tiene 8000 y para hacer eso, pues obviamente la atomicidad nos va a permitir pues dividir tablas, ¿no? En esta ocasión son las columnas. Nos permite dividir las columnas de una tabla. Literalmente esto es lo que nos va a ayudar. La atomicidad son muy poco, estas dos preguntas son fáciles de entender y que es un dato que si te dicen algo de atomicidad, pues obviamente es importante que tomes esto en cuenta, ¿no? Esto ayuda también que nuestra base de datos, aparte de que no corra tan lento, no use demasiada la cantidad de memoria, ¿ok? Siempre una base de datos que debemos de tener en cuenta debe ser flexible y debe ser y debe ser ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Es flexible y funcional, ¿ok? Es flexible y funcional. ¿A qué me refiero con la flexibilidad? Que sea rápido, que esté ágil y funcional. Me refiero a que no utilice demasiada memoria o que no consuma recursos o que no se tarde o que no se tarde mucho a la hora de conectarse de diferentes programas, ¿no? Esto es lo que nos va a ayudar mucho en estas bases de datos, que es identificar qué es un dato, qué es la atomicidad y pues bueno, y también vamos a ver pues algo que es parecido a lo que tiene Python, que son las tuplas. Las tuplas es un conjunto de datos, es parecido a un array.
Las tuplas es un conjunto de datos, literalmente. Es un conjunto de datos y no pueden ser modificados. Una vez que la tupla esté creada, no se puede modificar sus conjuntos, ¿ok? Ya veremos esto en las bases de datos porque si se dan cuenta, cuando nosotros tenemos un resultado de cierta tabla, nos trae pues digamos que un puntero como les habíamos llamado anteriormente. Pues bueno, ese puntero es una tupla que nos crea para representar a una tabla, porque eso es una tabla temporal. Nos trae esos conjuntos de datos y los inserta en el resultado para que no sean modificados. Si se dan cuenta, estas tuplas los ves en otro lenguaje que es Python. Este lenguaje de Python maneja tuplas de igual manera. También se puede usar para crear programas para bases de datos. Porque ya es más directo y ya no tienes que crear, pues digamos que diferentes array o diferentes estrategias de diferentes objetos que tú necesitas serializar o llamar. ¿Ok? Es un, es un conjunto de datos, ignora totalmente qué tipo de valores son. ¿Ok? Algo que sí las tuplas pueden hacer y siempre van a ser pues muy necesarias es que ignoran los tipos de valores. Ya no va los tipos de valores porque tú puedes almacenar lo que tú quieras, cadenas, enteros, chars, hasta incluso te permite guardar objetos de una misma tupla. ¿Ok? Puede guardar puede guardar diferentes, también puede almacenar más bien. Algo que sí no podemos hacer con las tuplas es modificarlas. Una vez que esté insertada dentro de la tupla, ya no se puede modificar. Este es algo que las computadoras siempre suelen hacer naturalmente cuando ya se está programando ya el arreglo. Literalmente una tupla de igual manera es un arreglo. No se logra mucho diferenciar la tupla y el arreglo en los diferentes lenguajes de programación. En los diferentes lenguajes de programación. Porque una tupla lo suelen interpretarlo de una manera, dependiendo del lenguaje, ¿ok? Que ustedes utilizando. ¿Y por qué en diferentes lenguajes de programación? No, porque acuérdense que eh, el ensamblador es el que se encarga de crear estos arreglos dentro de la memoria. Y pues esto los va guardando en conjuntos. Obviamente esto está como que ya la computadora sabiendo quién va a hacer la tupla y quién va a hacer el arreglo. Ok, algo que sí las tuplas pueden hacer es que se pueden recorrer. Ok, se pueden recorrer por medio del valor, o sea, nada más son valores que nada más vamos a estar leyendo como si fuera un recorrido. El problema de las tuplas es que tienen que, bueno, el problema de las tuplas es que cuentan los valores para ver cuántos valores hay de diferentes tipos y traerte la longitud de la cantidad de la tupla. Nuevamente, las tuplas son mutables, ese es el problema, las tuplas son mutables. Que podemos acceder a sus valores. Ok, a eso se refiere la mutabilidad. Y eso es lo que nosotros vamos a utilizar pues, también
en las bases de datos, ¿ok? Estas tres claves son necesarias para identificar en la normalización de las bases de datos. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos un dato que es una atomicidad y que es una tupla, eh, en, la, en la normalización de las bases de datos no vamos a poder identificar qué tipo de técnicas vamos a utilizar para formar una tabla o un conjunto de estos datos, de estos objetos bien rudimentario, porque vamos a crear tablas o vamos a separar las columnas, ¿ok? Y deben de evitarse pues mucho de repetir la misma relación, ¿no? La misma relación, y también va también para este tipo de cosas, para las tuplas, para las tablas, también para la atomicidad entre tablas y que es un dato para una tabla, para dividir y que no sea transitiva, porque si es transitiva, pues obviamente me estás leyendo pues casi como la herencia, parecida a la herencia de Java. Y pues que se repita ese conjunto de datos, pues no nos conviene volver a recorrer pues ese tipo de arreglos, ¿no? Esto es lo que nos va a importar mucho en la parte de las tablas, ¿ok? Y pues bueno, vamos a pasar a las características. Las características que tenemos para una tabla es una llave primaria. Esto ya se los había mencionado antes, que son forzosamente ¿ok? La llave primaria para las tablas son identificadores de valores atómicos para identificar a una tabla, ¿ok? Esto es importante para las bases de datos, ya que son los que van a responder a, a la búsqueda que nosotros queramos. Aunque ya existen diferentes cláusulas también para obtener pues, el resultado, las bases de datos forzosamente deben de tener esta. Tú se lo puedes poner o se lo puedes quitar como regla, no hay ningún problema. Si tú lo quieres hacer. Pero cuando a la hora de quieres hacer una búsqueda, se te va a complicar más. ¿Por qué? Porque así estamos evitando que los valores sean atómicos, que sean repetidos, ¿no? Y obviamente al buscar estos valores principales, nos ayude más a nuestra lógica, a saber qué identificador voy a encontrar para que me traiga estos resultados. Eso es importante de las llaves primarias, ¿no? Luego tenemos las llaves compuestas. Las llaves compuestas funcionan de igual manera que las llaves primarias. Solo que ¿cuál es el problema de las llaves primarias? Las llaves primarias son atómicas. Literalmente, son atómicas y no se pueden repetir. Si ustedes utilizan una base de datos y quieren volver a poner el mismo código como identificador, no les va a permitir. Les va a enviar literalmente un error de excepción que estén manejando en la base de datos porque ya existe. Esa es la atomicidad. La atomicidad te ayuda a encontrar valores que ya son que ya son insertados y forzosamente ya no nos sirve. Eso es lo que nos ayuda también las llaves primarias, evitar que un valor se identifique con otro valor. Ojo, si vuelven a insertar pues un diferente código con esos mismos valores, pues sí te lo va a permitir, ¿no? Y forzosamente pues nosotros tenemos que saber cómo separar esos nombres, ¿no? O esos campos para identificarlo correctamente y poder modificarlo así de manera instantánea y para que la computadora trabaje mejor, ¿no?
Esa es una de las características. Las llaves compuestas, eso es lo que nos va a ayudar en esa parte. Aparte de tener su código, nos va a ayudar a tener una regla de una búsqueda, pues, entre comillas, más eficiente o no, bueno, no sabría decirles aquí, que también nos llaman como unique o index, de igual manera, ¿no? Que nos ayuda a, pues, ya no escribir el código como tal, sino que ya tenga el código y tenga una búsqueda más esencial, buscando la respuesta, bueno, la respuesta de esos conjuntos de valores que tú quieres buscar. No, esa es la llave compuesta. Ahora vamos a la llave foránea. La llave foránea nos va a ayudar a relacionar los campos. Y no solo nos va a ayudar a encontrar de otras tablas exteriores, que también nos ayuda a mantener y que también nos va a ayudar la estabilidad de un conjunto de datos. Ok, las llaves foráneas, aparte de que nada más estemos insertando los datos y luego que ya tenga este conjunto sobre perteneciente a otro, no solo nos va a ayudar a tener una estabilidad de un conjunto de datos, sino que también nos va a ayudar las diferentes técnicas de búsqueda que nosotros podamos realizar. Podemos manejar que sean múltiples, podemos evitar que sus restricciones sean muy estrictas, hasta incluso podemos hacerle que sean repetidas, hasta incluso que los valores sí permitan nulos, aunque tenga la restricción de no nulos, para que tú puedas insertar este dicho objeto, ¿no? O más bien ese dicho dato. Eso que nos va a ayudar la llave foránea. Porque la llave foránea, aparte de que nos agiliza la búsqueda, también nos va a traer ese conjunto. Es un conjunto de reglas. Que eso lo veremos un poquito con el código de SQL Server, para ver este tipo de conjuntos. Y luego también algo que también caracteriza a otras tablas es pues fácilmente las filas y columnas. ¿Ok? Las columnas son los nombres de estado de una representación de un valor con el nombre y cuenta de forma vertical. Las columnas es lo que nosotros vamos a ver en las tablas. Si se dan cuenta, estamos en Excel. Las columnas, si se dan cuenta, este es A, este es B, este es C y este es D. Y si se dan cuenta, como yo lo estoy contando de manera vertical. Así los vamos a manejar también a las bases de datos, aunque no podamos pues manipularlas gráficamente, ¿ok? Pero podemos verla en su representación a la hora de tener un resultado. Luego vamos a las filas. No, más bien creo que lo dije al revés, ¿no?
A ver, verticales. A ver, perdón. Me estoy desorientando. Vertical o horizontal. No, sí, es vertical. Creo que cuando te vas hacia la derecha, hacia. Sí, es vertical. Ah, perdón, me estoy desorientando. Tengo ahí en esa parte de dislexia. Perdón, perdón, perdón. Ok. Los números de las filas nada más se van a representar por forma de conteo, ¿ok? De forma de conteo de un estado para representar un valor y además van a formar, van a ser, y se van a formar de forma horizontal. ¿A qué me refiero con conteo? Los de estos tipos de conteos es que nada más van a estar enumerados del 1 hasta infinito, literalmente hasta cuantos datos tengas. Y se cuenta de la siguiente manera, en la cual pues tenemos aquí, si se dan cuenta, tenemos el 1 y de forma horizontal nos vamos para abajo. Esta es una fila literalmente. Aquí tenemos en Excel y me voy más para abajo, más para abajo. Si se dan cuenta es la misma columna, pero diferente fila. De arriba hacia abajo es la forma horizontal que nosotros vamos a contar en la base de datos. Y de forma vertical, pues si yo cambio de A a B, tendremos pues una columna y su columna va a tener sus propias filas. ¿Ok? Así los va a ordenar las bases de datos. Esto es importantísimo que pues que tengan esas características las bases de datos entre los diferentes tablas que se hayan creado, ¿ok? Y pues bueno, una vez ya entendiendo estos conceptos de la atomicidad, que es un dato, que es una tupla, que son las características, cuáles son sus características de una base de datos, que tenemos una tabla, que me faltó también la tabla. En la cual también tenemos pues pues objetos, como siempre lo he mencionado. La tabla es una representación de objetos. Entre paréntesis lo pongo porque algunos lo representan como la vida real, una representación de la vida real. Por ejemplo, una propiedad, una dirección, datos de la información de una persona, un empleado, un director, etcétera, etcétera. En la cual pues pueden representarlo de forma jerárquica o también relacional o basado en ella, ya que pues comúnmente nosotros pues lo llaman diferentes tablas, ¿ok? Les dan a veces nombres pues medio raros también en esa parte, pero es cada quien su criterio de cómo crear la tabla. Ok, estos son cosas importantes, ok, para entender la normalización de la primera forma normal, ok. Y ahora sí, vamos con la primera forma normal. Esto es muy importante que pongamos, entendamos, bueno, entendamos este concepto, ¿ok? La primera forma normal nos va a servir para muchas cosas, ¿ok? Ok, perdón. La primera forma normal, nosotros que tenemos es que son valores atómicos. Literalmente no se deben de repetir.
deben de identificarse. Se deben de identificar literalmente, deben de tener un valor que algo los identifique como atómicos. No se deben de repetir, bueno, no se deben de repetirse de dos o más valores. Esto lo vuelvo a repetir, ya que pues algunos se conforman pues dos veces repetidas. Pero literalmente yo no quiero que se repite no solo dos veces, o sea, n veces no quiero que se repita. Que sea nada más un solo valor que los pueda identificar. No, son valores atómicos, deben de identificarse, no deben repetirse dos o más valores y además debemos de tener en cuenta eh, uh, ok, esto lo vuelvo también. No deben de estar en un mismo conjunto. Algo que sí nosotros en las bases de datos que hacemos es que estamos acostumbrados a decir, pues tengo tantos valores que ya me cansé. Por ejemplo, el nombre y los quiero poner en la misma variable, ¿no? Y eso obviamente nos puede ahorrar tiempo. Pero cuando ya pasa el tiempo, pues esa base de datos pues se tiene que normalizar. No, se tiene que normalizar y pues tenemos que identificar cuál es su apellido, cuál es su nombre, cuál es su apellido materno. Y eso, o si tiene dos nombres, o tiene un nombre, o tiene tres nombres. Y así sucesivamente, pues obviamente no debe de tener como un campo en conjunto. Nada más debe representar a un solo valor. ¿Ok? Y pues bueno, vamos a comenzar pues un pequeño, pues así, un pequeño ejercicio. ¿No? Nosotros tenemos los valores de una persona, ¿no? Esta tabla la vamos a llamar eh, ¿qué tabla podemos pensar? Por ejemplo, vamos con el nombre, ¿no? Vamos con el, pues así con el cliente. Nosotros con el cliente, ¿no? El cliente que debe de tener, pues un código, ¿no? En este caso lo vamos a llamar ID. Debe de tener un nombre, debe tener un usuario, debe tener también mm, pues como digamos una venta, un producto, ¿no? Un usuario, bueno, más bien un correo, una contraseña, una dirección. Eso ya se vuelven datos, digamos que delicados. Una dirección y pues un monto. ¿Ok? ¿De cuánto pagó? Pues bueno, nosotros queremos guardarlo como C1, ¿no? Por contraseña no des 4, así, ¿no? Correo pedro@gmail.com.
Pedrito, ¿no? 1, 2, 3, 4, Pedrito. Lo habíamos dicho, 1, 2, 3, 4. Una dirección, Bolívar, la Diana, el centro, ¿no? Un ejemplo. El centro, La Paz, Baja California. Sur. Y monto que haya pagado, pues, 200. Ok. Luego tenemos un C2. Pero esto es de la Cruz. Y este es más completo, ¿no? Pues 1, 2, 3, 4. Cruz. .com. 5555. Esta sí la voy a tener que... Vamos a ponerle XXX. Y monto 500, ¿no? Esto de XX la voy a cambiar más bien, para que no nos confundamos. Digamos que vive en una calle que se llama Cuauhtémoc. Colonia La Paz. Colonia La Paz, de las delegación, de la sierra, y el monto, pues, 900, ¿no? Tenemos un C3. Pues, ¿qué crees? Es el mismo Pedro. Pero ya no es 1, 2, 3, 4 Pedrito, es 333 Pedrito. Un correo, Pedriux @yahoo.com. Una contraseña cualquiera. Y pues aquí imagínense la calle. Y 700 o 7000. Ok. Y con estos 3 datos, pues si se dan cuenta, aquí tenemos una tabla cliente que está pues bien feo, ¿no? Su forma de rudimentar. Entonces, para entender bien la primera forma normal, es que ya tenemos un identificador. Si se dan cuenta, cumplimos el primer punto. Deben de identificarse. Este va a ser nuestro identificador. C1, C2, C3, hasta incluso un C4 si queremos agregarlo. Voy a ponerle un poquito más de colores por acá, para que esto se note bien. Ay, me lo borró. No. Y si se dan cuenta, aquí tenemos estos de columnas, que esto obviamente me lo puso mal. Mejor así para que identifiquen mejor a la tabla. Y vamos a centrarla. Aquí arribita. Y vamos a llamar cliente. No, si se dan cuenta, aquí en la primera normalización no sabes ni qué técnicas vas a utilizar.
Por lo tanto, tienes que saber analizar qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Si se dan cuenta, en los primeros tres datos, que es C1, C2 y C3, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque sabemos que son únicos y son valores atómicos. ¿Ok? Esta es la resultante de una base de datos, de una tabla. Literalmente, si ustedes van a hacerlo de modo práctica con otras tablas, adelante, pero no, deben acuérdense que yo como valor, así como valores que se deben identificar, algunos no toman esto como los ejemplos literalmente, otros los rellenan y pues lo vuelven a repetir, ¿no? Ese es el problema de pues, algunos que no se entienden la normalización por esa parte de explicación. Si quieren hacerlo también de esa manera, también lo pueden hacer. Ok, algo que tenemos que entender es que los valores deben de ser debe ser atómicos. Si se dan cuenta, en la parte donde no son atómicos, son los nombres. Pues bueno, vamos a normalizar pues esos nombres, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, fácilmente tenemos un ID, va a ser como nuestra tabla gemela. Tenemos un ID, tenemos un nombre y lo vamos a poner por un apellido paterno. Un apellido materno. Y pues ya no. Y ya está. Tenemos el usuario sin alterar la tabla. El pass. Tenemos el correo. Tenemos la contraseña. Y el monto. ¿No? Y tenemos los mismos datos. Solo que ahora van a cambiar. Vamos a copiar esto para acá. El usuario se mantiene lo mismo. Aquí le había puesto. Esta es contraseña y esta es dirección. La contraseña, pues los mismos, ¿no? Tenemos la dirección y tenemos el monto. ¿Ok? Tenemos estos tres conjuntos de valores y de la misma manera yo lo voy a darle formato como tabla. Ahí está. Ok. Aquí en esta ocasión es Pedro. Pues a este tipo se le olvidó ponerle sus apellidos, pero digamos que son nulos. Aquí lo puso por la Cruz Sierra. Aquí por ejemplo es Sierra. Su nombre va a ser Sierra. Apellido materno es de la Cruz. Y el materno pues no tiene. ¿No? Aquí volvemos a escribir a Pedro. Nulo. Porque ya es un usuario. Contraseñas, ok. Y la calle, pues imagínenselo, ¿no? Una vez que tenemos esta tabla, si se dan cuenta, todavía la primera normalización. ¿Ya cumple con los valores que sean atómicos? No. ¿Por qué? Por el problema de que hay dos Pedros aquí arriba y otro Pedro acá abajo. Tienen dos correos distintos, si se dan cuenta. No los cumple. Entonces hay que separar la tabla. ¿Ok?
tenemos que poner esto como si fuera un cliente común y corriente. Ok, entonces tenemos que crear otra tabla en la cual nos permita tener pues contraseñas, más bien, en la cual pues es en la parte de usuarios. Usuarios, ¿no? Tenemos que decir que es C1. C1 pertenece al pues a un usuario. Una contraseña. Un correo, ¿no? Y ya, tenemos esto. Usuarios y un correo. Este sería ID usuario, ¿no? Aquí para poder identificar al usuario tenemos que tener una relación, ¿no? Obviamente este pertenece a C1 y es Pedro. Y es ¿cómo se llama? 1, 2, 3, 4, que es Pedrito. Contraseña 1, 2, 3, 4. Correo, pues el que está acá. Control V. Listo. Tenemos otros, sí. Que es C2. 1, 2, 3, 4. Perdón, es Sierra, perdón. Es Sierra de la Cruz. Que es su usuario es 1, 2, 3, 4. Cruz. Contraseña 555. Cruz @hotmail.com. Ok. Y ya está ahí. Y luego tenemos el mismo usuario. En esta ocasión le vamos a poner C2. Porque es el mismo. Y es 333. Pedrito. Ok. Contraseña 888. Y Pedrix. @yahoo.com. Y listo. Y una vez que esté haciendo esto de los usuarios, vamos a la parte de clientes. Otra vez, ¿por qué? Porque estamos separando la tabla. Ok, vamos a volver a hacer esto. Ya nada más poniendo la dirección y monto. Y listo. Copiamos pues nombre y apellido materno para abajo. Copiamos la dirección. Y pues el monto. Ok. Y aquí está. Si se dan cuenta, ya tenemos el cliente, tanto el usuario. Ok, ya hemos creado una segunda tabla. Ojo, ya hemos creado una segunda tabla
aquí en esta parte, porque debemos de saber que los deben de tener, pues digamos, deben de ser atómicos. En esta tabla de usuarios, pues son valores, ya son atómicos, ya tienen un identificador como tal. No deben de repetirse dos o más valores. Y si se dan cuenta, ya los cumple el usuario. Por lo tanto, yo no le voy a modificar nada. No debe de estar en un mismo conjunto. Ya los cumple. Y ya forma con nuestra tabla usuario nuestra primera forma normal. ¿Ok? Ya lo cumple. ¿Ok? Luego tenemos el cliente. El cliente vamos a ver qué es lo que no cumple. ¿Sus valores son atómicos? Pues no. Ahorita les digo por qué. Deben identificarse, ya se identifican. Se deben de repetirse dos o más valores únicos, ya lo cumple. No debe de estar en un mismo conjunto. Esto es muy interesante, ¿no? Aquí, David, ¿qué campo me está repitiendo varias veces ese mismo valor? Usuarios. Usuarios. ¿En dónde? ¿En dónde me está repitiendo el de usuarios? ¿En dónde? En la tabla de usuarios debe estar, ¿sí o no? O Se- sea, mejor dicho, la tabla de usuario debería estar unida en cliente, ¿no? No te me adelantes, no te me adelantes. Estamos bien, estamos separándolos. Está ahorita bien, pero ahorita no te me adelantes. ¿Qué es la que me está, pues digamos, repitiendo el conjunto? ¿Cuál de estas dos tablas? Porque el de usuario yo ya no veo nada. Podría ser la dirección, Así es la dirección. ¿Por qué la dirección? porque dos personas pueden estar en el mismo sitio. Así lo veo yo. Mm, más o menos, ahí está, es más bien. Pero ¿cuál es el otro punto? ¿Por qué la dirección? ¿Por qué no, por qué, porque yo si te diste cuenta, yo estoy viendo, diferentes valores de un mismo conjunto. Pues yo le diría que la dirección se puede, pues, abrir más. Exactamente. Pues sí, se puede abrir más. Y exactamente la dirección, ¿de qué se conforma una dirección? Más bien. Yo no sé, en México, en calles y avenidas. Bueno, ¿cómo lo interpretas allá en tu dirección allá, bueno, en tu país? ¿Cómo los direccionan? Acá es con calles, no, pues, lo principal acá es calles y carreras. Ah, ok. Pues bueno, aquí depende de, pues bueno, la dirección es aquí, ese es el problema de la dirección, ¿no? Eh, en sí, en algunos países lo suelen manejar como tú sueles hacerlo, pero aquí en México lo manejamos pues de diferente forma. Ahorita te explico cómo. Es el ID, este es el nombre, este es el apellido paterno,
apellido materno, tenemos la calle, dirección, que es la calle, como tú dices, la dirección es la carretera, que es perdón, que es la, es calle, es ¿cómo se llama? Ah, sí, nosotros aquí en la calle nos ponemos calle o avenida, calle, avenida, colonia, estado, bueno, delegación, estado, estado y país, ¿no? Si es que lo quieres poner. Algunos lo ponen con país, pero hasta estado es más que suficiente. Más bien, esto sería una dirección. Ok, la avenida es como parecida a la carretera, como nosotros, pero la vivimos de una colonia. O sea, tu colonia de donde vives, ¿cuál es tu zona? La delegación, de qué parte de delegación vives de tu estado. Eh, Allá no sé cómo se maneja en Bolívar, pero allá debes de tener por justamente una delegación. Y el estado de, pues, allá el estado de Bolívar, donde estás viviendo actualmente. Así sencillamente, esto es lo que nosotros dividimos así, la parte, pues aquí en México, ¿no? Así aquí los dividimos de esta manera, ¿no? Y pues obviamente aquí falta poner monto, ¿no? El monto. Luego, pues copiamos estos datos y aquí pues tenemos que venir, aquí es Bolívar, aquí vamos a ponerle Bolívar, Colonia La Diabla, luego qué más, Centro y La Paz. ¿Qué pasó? Entonces, mm, entonces lo atómico es cuando ya no se puede reducir más una variable por un campo. Exactamente. Esa es la primera forma normal. Que ya no se, que ya deje de repetirse tantas veces. ¿Ok? Que nos evitemos este tipo de datos. ¿Ok? Todavía no está completa porque obviamente hay que planear lo que es la segunda forma normal y tercera. La primera, si te das cuenta, una normalización me puede llevar tiempo. Puede llevar tiempo, analizar los problemas, analizar qué es lo que va a llevar la tabla cliente, qué otras tablas me puede crear. ¿Sí me explico? Sí, sí. Ok, y pues así sencillamente, ¿no? Aquí pues obviamente estamos viendo que se está, pues ya está quedando más, pues digamos, más bonito, ¿no? Más rudimentario. Y pues ya estamos dejando pues aquí algunas cosas. Si te das cuenta, aquí voy a ver, este, aquí lo puso con todo. Eh, Aquí vamos a poner eh, Tamaulipas y punto. Y aquí pues solamente XXX, porque no sabemos de dónde vive. ¿Ok? Esto es obviamente para entender más o menos pues cómo es la primera normalización, ¿no? Y pues tenemos, pues todavía tenemos el monto. Si se dan cuenta, ya cumplimos con las reglas. Aquí vamos a ver primera forma normal. Son valores atómicos, ya nuestra tabla. Sí. Así es.
ya son atómicos, ya se identifican. Sí, Ok. No deben de repetirse de dos o más valores. sí, Ok, y pues ya no se encuentra en un mismo conjunto, que eso ya se ve totalmente. Si se dan cuenta, nuestras tablas ya están completas en la primera forma normal. Ya no hay más datos que separar, si se dan cuenta. Ya no puedo separar, al menos de que mute más mi base de datos. ¿Ya vieron que cómo me llevé tanto a la normalización? En una primera forma normal, ¿no? Y me llevé ya bastante tiempo para, pues, cómo es la primera forma normal. Si se dan cuenta, pues, ustedes, pues, posiblemente esto los confunda, ¿no? Esto los confunda. ¿Por qué? Porque esto, pues, es importante entender las características de una base de datos que debes de tener aquí, que los voy a poner acá. Aquí están las características que debemos de identificar: llaves primarias, llaves compuestas, llaves foráneas, columnas, filas y la tabla, ¿ok? Son importantes, y pues también entender pues qué es un dato, qué es la atomicidad, qué son las tuplas y la primera forma normal, ¿no? ¿Ok? Si se dan cuenta, ya cumplimos pues ya las características de la primera forma normal, ¿ok? Ya se dan cuenta cómo es paso a paso estos tipos de estas técnicas, porque si se dan cuenta no hay ni una técnica que, que mostrar, porque no voy a saber qué voy a apuntar o qué voy o qué voy a separar. Aunque el monto, si se dan cuenta, no va aquí, pero la primera forma normal ya lo cuenta que está correcta. Si se dan cuenta, ¿cuál es la desventaja de la primera forma normal? no la veo. Si se dan cuenta, ¿por qué tengo un monto aquí? Pues ahí ese monto no era lo que se gana. Ve lo que el cliente debe o compra. Pod- podría ser, exactamente, podría ser, esa es la idea. Pero si se dan cuenta, que el monto no va con la parte del cliente. No, no la veo. No ven cuál es el límite de la primera forma normal, ¿no? ¿Ya viste el límite?
No, no lo veo. Ok, pues bueno, aquí les voy a explicar. Mi límite de la primera forma normal es que no deben de ser atómicos, perdón, deben de ser valores atómicos, deben de identificarse, porque ya se identifican. Y aparte también, pues no se deben de repetir más de dos valores o más de ese conjunto, ¿no? Y que no deben de estar compuestos de un mismo, no deben de estar en un mismo conjunto, ¿no? Si se dan cuenta, el monto, pues ya cumple la primera forma normal. Pero ¿qué hace aquí la columna? ¿Ya se dan cuenta cuál es el límite? Y dos, ¿ya se dan cuenta que usuarios se repite lo mismo que C2 y C2? Para la primera forma normal, ya está bien, literalmente. Todas estas tablas ya está bien. Ese es el problema de la primera forma normal. Esto les puede causar un poquito de lío. Si se dan cuenta, no existen técnicas. Yo utilicé técnicas como dividir las columnas o separar. Ese es el problema de las formas normales. O más bien de la normalización. Que no existen dichas técnicas para poder identificar si debo de sacar un campo o debo de meter un campo o debo de crear un campo o debo de crear una tabla o debo de crear una tabla que esté relacionado con esta. Si se dan cuenta, esta tabla de usuarios se supone que es de la segunda normalización. Se supone, pero si se dan cuenta, ya cambió está cumpliendo la primera caracterización de la primera forma normal. Esa es la desventaja de la primera forma normal, que ya no nos ayuda a identificar más datos. Sí, sí que es un dolor de cabeza. Al principio sí me costó. No, también estuve en su posición. También para entender esta parte. Porque si dan cuenta, Pedro y Pedro pues son iguales, pero ya la primera forma normal ya lo cuenta como bien. Porque ya están divididos, ya no hay más conjuntos. Porque Pedro puede ser otro Pedro o puede ser el mismo, pero ya lo tenemos de diferente forma. Y pues ya cumple la primera forma normal. Ya está normalizado. Pero nosotros que no nos entiende bien como lógica es que de dónde viene el monto. Ese es el problema del límite de la primera forma normal. Que no sabe, que no se sabe como lógica, más bien, de dónde va a venir. ¿Sí? Eso se lo explicaré ya en la siguiente sesión, en la parte de la segunda normalización y tercera normalización, ¿ok? Con más tiempo, con más calma. Vale, vale. Analícenlo bien, porque si es un dolor de cabeza la primera normalización, porque si se dan cuenta, no hay una técnica como tal para decirte que ya está en primera forma normal. Simplemente yo vi, estas son otras formas de ver. Este es el problema también de la normalización, que no te dicen que si debo de separar una tabla, o debo de separar la columna, o debo de dividir en diferentes columnas, o si debo de crear una tabla. Cuesta trabajo. Cuesta trabajo, pero si se dan cuenta, para la primera forma normal todo está bien. ¿Por qué? Porque ya cumple las siguientes características que no deben de ser, que deben de ser atómicos, deben de ser identificables y no debe de representar más de dos valores o debe de tener un mismo, o también que deben de estar en un mismo conjunto. Analícenlo bien, porque si se dan cuenta, si ustedes ya analizaron que ya está bien primera forma normal, podemos seguir con la segunda normalización. ¿Ok? ¿Cuál es el límite de la primera forma normal? Ok, analícenlo,
Analizan bien, lo voy a... Pregunta, Ajá, ¿qué pasó? cuando te refieres al límite, es ¿qué? Cuando me refiero al límite. Ok, me refiero a cuál es su punto final. Con estos puntos que nada más he mencionado más bien. De la primera forma normal. Porque es esto, literalmente. Estos 4 puntos. Ese es el. Estos son. Una vez que ya hemos cumplido los 4 puntos, ese va a ser su límite de la primera forma normal. A ese yo me refiero. ¿Y por qué monto está aquí? Pues obviamente es que ya hemos llegado al límite de la primera forma normal. ¿Ya se dieron cuenta? Pues yo identifico que el monto ahí, pues porque me toca, o sea, la primera forma normal. No hay otra forma de dividir monto. Exactamente. Pero yo no exactamente está ahí porque sí. Es lo que todos vemos. Es lo que todos nosotros vemos porque pues, el monto está ahí. Pero realmente no, no lo debe estar. ¿Por qué? ¿Por qué voy a dar una cantidad a la parte del cliente sin darle como que la razón al monto? ¿Sí me explico? El monto tiene una razón para que tenga esté pegado a estas columnas. No, eso debería pertenecer solamente al nombre. Bueno, el nombre, apellido Exactamente, o tiene que estar en el, o con el ID. exactamente, exactamente, ya me entendiste. Ahí vamos bien. Ese es el límite de la primera forma normal. ¿Ok? Que ya no puede analizar pues este tipo de columnas. El monto, ¿qué hace ahí? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué hace ahí el monto? Eso está bien, que logren identificar para saber cuál es nuestro límite, porque no vas a saber cuál va a ser el límite de la primera forma normal, cuál va a ser el límite de la segunda forma normal, cuál es el límite de la tercera forma normal. Si se dan cuenta, hasta aquí hemos llegado a la primera forma normal. Y el monto, eso quiere decir que no tiene relación con estas. Porque no tiene sentido, no tiene una razón. ¿Ya te diste cuenta? Sí, sí, ya entendí. Al fin. Ok, esa es la razón de ese límite. Que el límite de la primera forma normal no me ayuda a identificar valores no razonables. Bueno, valores. Columnas no razonables. No me ayuda para eso. Por lo tanto, aquí entramos a la segunda forma normal. Para ello, de la segunda forma normal, No, esa parte no la entendía. sí, también a mí me costó al principio, pero esto es el problema. Ese es el límite de la primera forma normal. Que no me da razones. Ya no me da más razones para dividir más, bueno, para separar más, nada más los datos, porque en la primera forma normal me concentro en los datos. La segunda forma normal, identifico columnas, que ahí sí me da la razón. ¿No? En la segunda forma normal debe de estar en F1,
y que y debe establecer criterios, ¿ok? ¿Ok? Debe establecer criterios. Que en sí es eliminar dependencias. Cuando te refieres a eliminar dependencias es, por ejemplo, lo del monto, Exacto, que no depende de nada de ello. O exactamente. sea, el monto debe depender del nombre o del ID. Am, O bueno, o por ejemplo, el monto podría ser o las cajas o la compra que él hace caja. Ahí uno separaría la caja con el monto en otra tabla y la uniría con la tabla de cliente. Así es. Exactamente. Vas bien, vas bien, vas bien. Ahí vamos bien en la segunda, ahí vamos bien en la primera forma normal. Esta es la segunda forma normal, que debemos de eliminar dependencias. Ojo, no estamos diciendo que esta columna no existe. Ojo, existe la columna. Por lo tanto, le debemos de dar una razón para que exista. Pero no debe de depender de, para que esté con otros conjuntos, si te das cuenta. O sea, mejor dicho, es analizar el campo del monto si va asociado con alguna de ellas, por así decirlo. Así es. Ya. Debemos de eliminar dependencias. Algo que sí debemos también de hacer es que no debe de depender. No debe tener claves candidatas. ¿Ok? Por ejemplo, el monto es una clave candidata. ¿Por qué clave candidata? Porque depende de. ¿Ok? Y por último, pues sí, más bien el monto es una clave candidata, o sea, es decir, clave compuesta. Es una clave compuesta, por lo tanto, no nos sirve aquí. Y pues estos son los puntos a analizar. Una 2FN que debe estar en primera forma normal. Debemos eliminar las dependencias de la tabla y no debe tener claves candidatas. O que claves candidatas, es decir, claves compuestas. ¿Ok? Esto ya más o menos, si se dan cuenta, ya está quedando un poquito más a la perfección a la 2FN. ¿Ok? Eso lo veremos un poquito más en la otra clase. Porque al monto no lo estamos eliminando como tal. Nada más estamos eliminando cuáles son sus dependencias. En esta ocasión el monto tiene sus propias dependencias. Tenemos que darle la razón de por qué debe de existir el monto. ¿Hasta aquí ya quedó más claro? Sí, o sea, sí, salvo como yo lo entiendo es cuando dice dependencias y o sea, si el monto está, o sea, es como si estuviera asociado a otra cosa, a Ya. una de esos campos. Ok, perfecto. Pues bueno, ya he entendido una vez este tema. Pasamos pues
pues a la parte de, pues, de crear la base de datos como tal, ¿no? Hay más formalizaciones, ¿ok? Nada más vamos a ver hasta 3. Si ustedes quieren aplicar hasta 4 o 5, hasta la sexta, porque son muchas normalizaciones, que una de las normalizaciones que también podemos ver es la cuarta FN y o también la normalización o la FSB. Creo que es NFC, no me acuerdo cómo lo llaman la sigla, pero se llama normalización de code, de code beyond, algo así, code beyond, o algo así de COS. A ver, me estoy acordando el nombre. Es de COD. Es es COD Beyond. No, normalización de voice code. Esa es la que se encuentra en cuarto de FN y entre la tercera normalización. ¿Ok? Se le dice FN-BC. Porque este es un nombre, literalmente. Este es un nombre de una persona que lo creó. Y si se dan cuenta, pues aquí terminamos nuestra primera forma normal y comenzamos aquí con la segunda, ¿ok? Eso lo veremos en la otra sesión. Ya se dan cuenta que Vale, entiendan esto, ¿ok? Pues bueno, gracias vale. por ver esta clase y pues que se la pasen bonito. Descansen. No, No se fríen el cerebro, por favor. listo, gracias. De nada, de nada. Hasta luego. Hasta luego.